Fórmula Noticias fin de semana con Juan Francisco Rocha. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a platicar en unos minutos más con el doctor Alejandro Salgo, quien nos va a explicar exactamente este conflicto entre Irán y Estados Unidos, pero antes le voy a comentar qué es lo que pasó. Y es que el poderoso general Qasem Soleimani, comandante de la fuerza de élite Al-Quds de la Guardia Revolucionaria iraní, unidad a cargo de las operaciones en el exterior, murió el pasado viernes en un ataque con drones en el aeropuerto de Bagdad, la capital iraquí, llevado a cabo por el ejército estadounidense y siguiendo claro las órdenes del presidente Donald Trump. Según esto lo ha confirmado el Pentágono. La muerte de quien fuera el arquitecto de la inteligencia y fuerza militar iraní durante las últimas 2 décadas supone un durísimo golpe a Teherán, que ha prometido venganza y dispara drásticamente la tensión en la región. Además, el precio del crudo, claro que se ha disparado en los mercados ante la perspectiva de una escalada bélica. Israel, al respecto, ha elevado este viernes el estado de alerta de sus Fuerzas Armadas. Por su parte, Estados Unidos ha urgido a sus ciudadanos a abandonar Irak inmediatamente, así lo ha solicitado, y el Pentágono ha anunciado el envío de 3.500 soldados más a la región, que suman a los 750 desplazados en los últimos días, para reforzar a los cerca de 5.200 efectivos que se encuentran regularmente destinados en Irak. Para comentarnos al respecto y explicarnos en general qué es lo que está pasando, tenemos en la línea telefónica al doctor Alejandro Salgo, quien es experto en temas de historia geopolítica del medio ambiente y conflictos internacionales, y que nos va a hablar acerca de este conflicto. Doctor, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un placer estar con usted y con su apreciable auditorio. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada, y explíquenos, por favor, a rasgos generales, qué es lo que sucedió en este conflicto, de acuerdo con usted, doctor. Pues en realidad este es uno de los gravísimos errores que se han cometido en la administración Trump, una administración que para nada está caracterizada por tener una línea certera. La verdad es que Trump había manejado estos 3 años, acuérdense que estamos a escasos días de cumplir 3 años de la administración Trump, sí. Y la verdad es que él había sido el único presidente que no había iniciado una nueva guerra dentro de los últimos que hemos tenido en la historia de Estados Unidos. Había heredado varios conflictos, tenía la idea de irse saliendo, a final de cuentas se acabó saliendo de Siria, sí, en una prácticamente reconocimiento de la derrota en ese escenario, y ahora en el año electoral toma una decisión que allí es donde quiero poner el dedo en la llaga. Sí. Habría que ver si esta es una decisión del señor Trump, como se ha estado diciendo, o como hay que tomar en cuenta en estas situaciones, porque lo vimos también en la administración Obama. Llega un momento donde las fuerzas militares, las fuerzas de inteligencia cobran vida, son un organismo vivo y van tomando decisiones que no necesariamente van con el lineamiento de la política exterior, ya sea de la Casa Blanca o de la Secretaría de Estado. Entonces, viendo eso, es posible, nada más lo dejo así, que estamos viendo un reacomodo geopolítico regional, donde la decisión no necesariamente viene de Trump. Esto va, insisto, en completa discordancia con lo que venía haciendo Trump, porque su idea era de aplicar una serie de presiones económicas y políticas sobre Irán, pero definitivamente no involucrarse en un conflicto militar, porque si Estados Unidos se involucra en un conflicto militar directo con Irán, allí en el Medio Oriente, no hay manera que Estados Unidos salga bien parado. Hay que recordar que Estados Unidos no salió bien parado en Afganistán, no salió bien parado en Irak, no salió bien parado en Siria, no salió bien parado en Libia. Si Estados Unidos pierde todas las guerras que inicia. Ahora estamos frente a un país que tiene un poder militar muchísimo más alto, además de una alianza importante con China y con Rusia. ¿Por qué hacer esto? Y sobre todo, ¿por qué en un año electoral? Es ahí donde se nos está escapando una perspectiva inmediata. Yo me atrevo a decir que esto tiene que ver más que con los intereses de Trump, con los intereses de organizaciones, o más bien de la estructura militar estadounidense, compuesta por los altos mandos del ejército, compuesto por el complejo industrial militar, y por qué no decirlo, por un mismo Israel que tiene su propia crisis política
política, no hay que olvidar que el primer ministro Benjamín Netanyahu está en un proceso judicial acusado de corrupción. Es un primer ministro que pues tiene gravísimas acusaciones en su contra, y que lo único que le podría salvar el cuello es si ahorita hay un conflicto, porque no habría manera de removerlo. Entonces, viendo la gran influencia que tiene el gobierno israelí sobre el gobierno de Estados Unidos, también podríamos verlo como un actor que estaría presionando para ver si es posible generar una respuesta militar visceral de parte de Irán. Y la verdad es que el ataque fue sobre una de las piezas esenciales del pensamiento militar iraní. El general Soleimani no nada más era una figura importantísima en el organigrama militar de Irán, sino que además es un héroe de guerra. Él fue el que en realidad le ganó al ISIS hace un par de años en Irak. Él fue el que luchó. No es esto que nos dice CNN de que Estados Unidos bombardeó. Eso no es cierto, es una mentira total. Quien luchó contra el ISIS fue el general Soleimani. Él fue el que los destruyó, y ahorita Estados Unidos, con lo cual también nos mandan un mensaje claro, y que se ven las alianzas, en realidad quién con quién está, deciden eliminar al general Soleimani, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto que está sucediendo, porque yo creo que se le está saliendo a Donald Trump de las manos el poder político del mismo Estados Unidos. ¿Podemos esperar alguna acción de Estados Unidos o contra Estados Unidos de parte de Irán en los próximos días? Por supuesto, pero no en territorio estadounidense. Si la gente está esperando que venga un bombardeo sobre Wyoming o Nueva York o algo así, no, eso no va a suceder. Tampoco va a ser inmediato, no va a ser ahorita, pero sí todos los soldados estadounidenses en el Medio Oriente se convierten en blancos legítimos de guerra. Claro. Irán en algún momento va a tomar algún tipo de represalia sobre eso, o sobre intereses económicos. Insisto, este es un escenario muy malo para Trump, porque conforme se acerque la fecha de su reelección, si se ve comprometido a un escenario bélico justamente por este tipo de acción, ahí es donde una de las cartas que él había propuesto a un público harto de guerra, que había dicho no va a haber más guerras, ahorita se vería obligado a involucrarse ya en una situación además de la cual no se puede salir, y que además tendríamos, como dije hace rato, a otros actores. No es nada más Irán, hay una alianza muy importante con los chinos, con los rusos, y yo creo que una vez más Estados Unidos se metió a la boca mucho más de lo que puede masticar, siempre lo ha hecho, pero en esta ocasión yo creo que es demasiado lo que está en juego. Doctor Alejandro Salgo, ¿sabemos quién será el sucesor de Soleimani? No, en este momento no, porque eso también conlleva, ahí habría que hacer todo un análisis sobre la estructura de la Guardia Revolucionaria iraní. La verdad es que la Guardia Revolucionaria es uno de los actores, poderes fácticos más importantes que hay dentro de Irán. No es nada más el régimen de los ayatolas, es decir, no es nada más el estamento clerical religioso, sino tienen un contrapeso muy importante dentro del ejército iraní. Y dentro del ejército, la élite de la élite es esta Guardia Revolucionaria, y dentro de eso la Fuerza Al-Quds, de la cual era la cabeza Soleimani. Entonces, más bien lo que tenemos que estar al pendiente es, a lo largo del próximo mes, estar viendo cómo se mueven las piezas al interior. Esto ya obedece más que nada a la política interna de Irán para ver quién va a sustituir a Soleimani. Una pregunta más, doctor. ¿Podemos esperar el cierre de canales de exportación de petróleo? ¿Cómo nos afectaría el petróleo internacionalmente? En caso de que Estados Unidos conlleve, porque este, final de cuentas, fue un asesinato fuera del territorio iraní, en efecto, va a haber represalias, pero yo me atrevería a decir que por lo pronto no. Es una carta que Irán va a guardar, el cierre del estrecho de Hormuz, es una carta que Irán guardaría en caso de que ya hubiera una confrontación bélica abierta, es decir, ya un conflicto armado país-país. Ahí sí Irán recurriría al cierre del estrecho de Hormuz, nada más que un cierre del estrecho de Hormuz empujaría los precios del petróleo a entre 150 y $200 por barril, lo cual sería un golpe frontal a la economía global, una cosa que tampoco el señor Trump quisiera. Para el señor Trump, y poderse reelegir y poder seguir vendiendo la idea de que la economía estadounidense funciona, él necesita que el precio del barril esté a $65. Por eso es que esto también resulta muy torpe de su parte, pues que a mí no me alcanza de convencer la idea de que él fue el orquestador de esta operación, porque a todas luces lo perjudica más que beneficia. ¿Se pudo haber orquestado este ataque desde Irak?
No, yo me atrevo a decir que este ataque se orquestó desde los pasillos, ya sea del Pentágono, de la CIA, desde el mismo gobierno israelí. Ahí es donde se gestó y se pensó este ataque. Este ataque. A pesar de que nosotros estamos lejos de estos países que raramente escuchamos y que nos afecte, ¿qué consecuencias podría sufrir México, doctor? En realidad, yo me atrevo a decir que el aumento de los precios del barril de petróleo es algo que como se mencionó aquí en su espacio hace unos instantes, es algo que tenemos que estar al pendiente. No nos olvidemos que México importa gasolinas, eso puede afectar directamente. En términos de la geopolítica internacional, no me atrevo a decir que México siempre ha estado al margen. México tiene otros derroteros, otros objetivos, y desde aquel 11 de septiembre, pues prácticamente toda la geopolítica de nuestro país está amarrada a los designios de Washington. Entonces no hay mucho por donde movernos, pero en términos de la geopolítica global, ahí sí hay que decirlo, el Medio Oriente es una región, o la región nodal del mundo, y todo lo que pase ahí acaba impactando a nivel planetario. Perfecto, doctor Alejandro Salgo, le agradecemos muchísimo que nos haya explicado y que nos haya compartido su opinión en este programa. Le agradecemos muchísimo. Muy buenas tardes, un placer charlar con usted. Igualmente, hasta luego. Es el doctor Alejandro Salgo, experto en temas de historia geopolítica del Medio Oriente y conflictos internacionales. Le recuerdo nuestras líneas de contacto: multilínea 5166-3403, LADA internacional 01866-850-1632, LADA nacional 01800-800-0103. Vamos a una pausa y regresamos con más información.